¿Qué tal? Les saluda José Díaz Balart. Estas son las noticias de este jueves en Digital. Noticias Telemundo Digital. Eligió a sus víctimas. Asciende a 10 el número de muertos en la masacre de San José. Según las autoridades, el autor odiaba su trabajo y disparó intencionalmente a sus compañeros. La casa del horror. Hallan el sótano en el que el feminicida serial de Atizapán desmembraba a sus víctimas. Hay fotos de ellas después de muertas y una libreta explicando cómo las descuartizaba. Viajar otra vez. El número de viajeros para este fin de semana largo rompe récords tras más de un año de pandemia. Pero todo es más caro, desde la gasolina hasta alquilar un auto. From Silverton, congratulations. Vacunada y millonaria. Una joven de 22 años es la ganadora de la lotería de Ohio entre vacunados. Desde que se anunció el premio, la vacunación en ese estado ha aumentado un 45%. 9 familias lloran la muerte de sus seres queridos en la masacre de San José. Entre ellos, un padre latino que en exclusiva nos compartió el dolor por la pérdida de su hijo. Francisco Cuevas está en el lugar donde ocurrió la matanza. Francisco, buenas tardes. Hoy también se conoció que en el pasado el atacante no había ocultado su odio hacia su lugar de trabajo. Así es, José, de acuerdo a un reporte del Wall Street Journal, Sam Cassidy fue detenido en el 2016 por agentes de aduanas y también del Servicio de Inmigración cuando regresaba de un viaje de Filipinas. Aún no se sabe la razón por la cual fue detenido, pero entre sus pertenencias se encontró material electrónico, así como libros de terrorismo y un pequeño libro de apuntes negro en donde profesaba su odio por el lugar donde trabajaba. Cuando los agentes le preguntaban si tenía un problema con algún compañero, él dijo que no. Ahora sabemos que esto no era cierto y él provocó una tragedia que desafortunadamente enlutó los hogares de 10 familias aquí en San José. Le quitó la vida. ¿Algo imprevisto? Con voz entrecortada pero con una fortaleza admirable, José Hernández nos habló sobre su hijo José, un joven al que le gustaban las actividades al aire libre, aventurero, con quien viajó recientemente a México y habló un día antes de la tragedia. Todas las personas que compartían el empleo con él, pues era algo inesperado, ¿no? Irónicamente, tanto él como su hijo habían trabajado con el hombre que enlutó la casa de 10 familias. Yo lo conocí, tengo mucho tiempo sin verlo, pero yo lo conocí, era una persona muy tranquila, estaba, pues no sé, una persona muy normal. En las últimas horas, la cifra de víctimas aumentó a 9. Testigos aseguran que Sam Cassidy sabía a quién apuntaba y escogió a sus víctimas. Las autoridades encontraron grandes cantidades de armas en el lugar de la tragedia y también en la casa del sospechoso. Sabemos que el atacante tenía 2 armas semiautomáticas y tenía 11 magazines con balas. He was very polite, quiet. La ex esposa asegura que Cassidy era un hombre tranquilo, pero que se quejaba de su trabajo constantemente y que nunca quiso conectar con nadie. La tragedia pudo haber sido mayor de no ser por Tayedipseg, un trabajador de la empresa, quien de acuerdo a testigos protegió a sus compañeros durante la balacera y pagó con su propia vida. El concejal Raúl Perales conocía a una de las víctimas desde la infancia. Muy buena persona. Estaba siempre feliz. Familiares de las víctimas lamentan que no exista un compromiso para terminar con la epidemia de violencia que hoy enluta a esta ciudad. Aprecio esas palabras, pero lamentablemente no es la primera vez que las escuchamos. En San José, California, Francisco Cuevas, Noticias Telemundo. También en California arrestaron a un sospechoso que puede ser responsable de varios tiroteos recientes en autopistas. El hombre de 34 años, identificado como Jesse Leal Rodríguez, parece estar conectado a los ataques con pistolas de balines. En el último mes se han reportado al menos 100 incidentes de este tipo en carreteras de California. No obstante, este arresto no está relacionado con el caso del niño de 6 años asesinado cuando viajaba con su madre. La recompensa por información sobre el responsable de ese crimen aumentó a $200,000.
Nos vamos ahora a México, pues hay detalles escalofriantes sobre la manera en que operaba el feminicida de Atizapán. Los investigadores descubrieron fotografías de al menos 30 mujeres que había asesinado y una libreta con sus nombres y anotaciones. Isa Osorio tiene el reporte. Es el interior de la Casa del Terror. En la habitación de Andrés Mendoza, el feminicida serial de Atizapán, había una cama y debajo algo inimaginable. Un sótano que, según la fiscalía, Mendoza utilizaba como morgue. Ahí mataba y desmembraba a sus víctimas. El cateo que se está llevando a cabo en el domicilio se está llevando en 3 distintas etapas. Se encontraron fotografías instantáneas de cuerpos de al menos 30 mujeres, quienes eran retratadas después de ser asesinadas. Los peritos hallaron una libreta con los nombres de las víctimas, la fecha y la hora en que fueron asesinadas y el peso de cada una de las partes desmembradas. Una nota del 17 de diciembre de 1994 indicaría que desde hace 27 años Mendoza ya mataba mujeres. Han pasado 8 días desde que salió a la luz la historia del feminicida serial de Atizapán y desde entonces peritos de la Fiscalía del Estado de México no han parado de realizar excavaciones e investigaciones en el lugar. Al mismo tiempo siguen apareciendo familiares de víctimas. Antonia Andrade busca a Marta, quien desapareció en 2017 y recibía comida de Andrés Mendoza. De hecho, ellas fueron a ver porque se encontraron unas cosas, pero no pertenecen a mi hermana. Entonces ahorita yo estaba viendo las noticias y lo que me inquieta es una foto que parece que es mi hermana. Andrés Mendoza permanece en prisión en el penal de Tenango del Valle, mientras continúan saliendo detalles sobre sus macabros crímenes. En México, Isa Osorio, Noticias Telemundo. De regreso en Estados Unidos hay buenas noticias para Wilton, el niño nicaragüense que apareció solo en la frontera y que está a punto de reunirse con su madre. Así, de sonriente, radiante y sano, lucía hoy el pequeño de 10 años en el Centro para Menores de Texas, donde espera la autorización legal para irse a vivir con su mamá. Una imagen completamente distinta a la de aquel niño asustado, desolado, que apareció en la frontera hace más de un mes y que se convirtió en el símbolo del sufrimiento de miles de niños. Su mamá lo visita con frecuencia, hasta ahora no ha podido llevárselo con ella. El cruce irregular de migrantes por la frontera tiene ahora un nuevo epicentro. La zona del Río, en Texas, un lugar montañoso con mucha vegetación atractiva para ocultarse, pero que esconde muchos peligros. Edgar Muñoz estuvo allí. Es un agreste paisaje de tupida vegetación con matorrales y espinas que cortan y rasgan los cuerpos y espíritu de los inmigrantes. Es la zona del río Texas donde los coyotes están pasando a los indocumentados en números históricos y que después de cruzar el río recorren la frontera por horas y horas durante una semana. ¿Cuántas horas duró caminando más o menos? Pues más de 12, como unas 16 horas. 16 horas. Sí. Wow. Sin parar. Sin parar. ¿Y cómo pasan? ¿Muchos arbustos o qué es? Sí, todo. Wow, todo rayado, ahí está. Wow. ¿Animales se encuentran? Sí, de todo. Un grupo de más de 80 inmigrantes de Venezuela, mujeres, hombres y niños se entregaron al cruzar la frontera, según el jefe del sector del río de la patrulla fronteriza. Pero no todos corren con la misma suerte. En la zona de Crystal City encontraron un cuerpo en el monte que al parecer pertenece a José Manuel Ortiz, inmigrante de El Salvador. Quizás él por buscar un mejor futuro, ¿verdad? Pero yo creo que no valió la pena, mejor futuro no fue ese. Las detenciones por la zona del río aumentaron 750% en el último año, según datos oficiales. Todos los días en diferentes operativos los agentes capturan a más de 1000 personas cruzando ilegalmente. Nosotros fuimos testigos que en menos de 10 minutos atraparon a 2 grupos de inmigrantes dentro de la zona boscosa. ¿Cuántos días caminando? 7 días ya. 7 días, wow. Sin alimento ni nada, pura. Platicando con inmigrantes dicen que este camino es de los más duros de la frontera sur. Los pies se llenan de llagas con tanto caminar durante el día, superan los 100 grados de calor y en las madrugadas sufren de hipotermia. En Texas, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo. Y no todos logran cruzar la frontera. Cientos de migrantes hondureños y guatemaltecos están siendo deportados desde México. A Honduras llegaron hoy más de 130 repatriados desde Reynosa, entre ellos 7 familias completas, 3 menores que viajaban solos y no lograron entrar a Estados Unidos.
también a Guatemala. Arribaron casi 260 personas en autobuses, la cifra diaria más alta de deportaciones terrestres que ha registrado ese país. Y en México, las autoridades liberaron a 110 migrantes que estaban en una casa de seguridad en Tamaulipas esperando ser cruzados por coyotes a Estados Unidos. Más de 80 eran de Guatemala, el resto de El Salvador y Honduras. En el grupo había 7 menores. El operativo se realizó después de que se recibiera un reporte sobre indocumentados en condición de hacinamiento dentro de un domicilio. Y con la meta de frenar esta avalancha migratoria, la vicepresidenta Kamala Harris se reunió hoy en la Casa Blanca con líderes de importantes empresas internacionales. Harris busca apoyo y financiamiento para distintas iniciativas que generen empleo en Centroamérica y les ofrezcan un futuro a quienes quieren dejar sus países. Entre los que estaban allí, Mastercard donó $1 millón para pequeños negocios, Microsoft $3 millones para mejorar las conexiones de Internet, Nespresso $150 millones en inversiones cafetaleras. En Chicago continúan los homenajes al adolescente latino Adam Toledo, que murió hace 2 meses en una persecución policial. El departamento de la policía de la ciudad anunció cambios en este tipo de operativos. Rubén Pereira tiene los detalles. Por segundo día consecutivo, el recién inaugurado mural en honor a Adam Toledo tuvo que ser restaurado tras ser vandalizado. Familiares y miembros de la comunidad latina honran la memoria del jovencito que falleció a manos de un agente tras una persecución a pie hace 2 meses. No queremos que la ciudad use nuestros impuestos para defender a la policía que está matando a nuestros hijos inocentemente en la comunidad. Días después de la muerte de Toledo, el joven Anthony Álvarez perdió la vida en circunstancias similares. Hechos como estos llevaron a que la policía de Chicago anuncie cambios en su política de persecuciones a pie. Solo se pueden realizar si hay una causa probable para el arresto. Las cámaras corporales deben estar activadas. No se deben hacer persecuciones por violaciones menores de tráfico. Se pueden cancelar a discreción de los supervisores y los agentes deben considerar otras alternativas. Si conocen al sospechoso, tal vez lo pueden aprender en otro lugar, otro tiempo. También pudiendo establecer un perímetro. Estos cambios en la política de persecuciones a pie entrarán en efecto el próximo 11 de junio, pero habrá revisiones y se espera una versión final para el mes de septiembre. Activistas exigen que los agentes se involucren más con la comunidad. Que sepan quién es doña Juanita, que tiene ese niño que sabemos que es medio canijo y que sabemos que hay que ponerle atención. Ser más una policía comunitaria, no una policía táctica. Mientras, enfrente de este mural, continúan exigiendo justicia. Que no le sigan rayando su cara, para que él viva en la memoria de los que lo queremos, de los que lo apreciamos, de los que estamos con la familia. Rubén Pereira, Noticias Telemundo. Millones de viajeros en el país ya están en camino a sus vacaciones por el fin de semana de Memorial Day. Muchos salen por primera vez tras 15 meses de pandemia, pero los precios están por las nubes, como nos cuenta María Vargas Pion. Un skateboard, la sillita para descansar y si abro esto se van a caer todo al piso. Con un poco de todo en su vehículo, esta familia de 5 va camino a la Florida a disfrutar del feriado de Memorial Day luego de un año sin viajar por la pandemia. Estamos mirando los planes y aguantando ahí, guardando chavos. Y para cuando se podía hacer, a descansar y apariciar un poquito y pasarla con los nenes. Está caro, está bien caro. Pero lo primero que se encontraron los que emprendieron viajes es que todo está muy caro. Yanquiel lo comprobó al intentar alquilar un vehículo para ir a las cataratas del Niágara. Porque en 4 días, 800 pesos, eso es demasiado dinero. Estoy pensándolo a ver, estoy llamando a mi hermano para ponernos de acuerdo. Y a eso hay que sumar la gasolina. El galón sobrepasa estos días los $3. Pero Michael se lleva hasta la moto para ir a ver a su familia en Boston. Ahora que está un poquito más descongestionado con esto, lo del COVID, decidí entonces este fin de semana irme para allá. Y si usted planea alojarse en Airbnb, una noche le puede costar $220 cuando el año pasado costaba $194, un sobrecosto que los propietarios achacan a los cargos por la limpieza.
De acuerdo a la AAA, más de 37 millones de personas viajarán durante el fin de semana feriado del Memorial Day. De ellos, 34.4 millones lo harán por carretera y 2.5 millones en avión. Es un aumento del 60% a comparación del año pasado, pero todavía estamos menos de 30%. Los expertos recomiendan que planifique con tiempo los viajes que quiera hacer el resto del año y que verifique las regulaciones de la pandemia del estado o país al que se dirige. En Richfield, Nueva Jersey, María Vargas Pion, Noticias, Telemundo. La Administración de Medicinas y Alimentos ha aprobado un revolucionario método para detectar cáncer de próstata avanzado. Se trata de una molécula inyectable que puede marcar una proteína hallada en las células de cáncer de próstata. Si esas células cancerígenas se mueven, los médicos pueden encontrarlas usando un escáner y ubicarlas más fácilmente. El cáncer de próstata es el más diagnosticado entre los latinos en Estados Unidos. La nueva Miss Universo recibió públicamente su primera dosis contra el COVID-19 en Nueva York. La mexicana Andrea Mesa se vacunó ante las cámaras de una farmacia en Manhattan, en el mismo corazón de Times Square, y la ven llegando. De ella dice estar convencida de la importancia de este paso. Espera dar el ejemplo para que otros se animen a vacunarse, especialmente los latinos. Estoy muy contenta de que ya por fin pude obtener mi vacuna. Creo que esto es muy importante para poder seguir con mis actividades como Miss Universo, en donde a mí me gusta convivir con la gente. Entonces, entre más cuidados estemos, va a ser mejor. La reina de belleza mexicana aseguró que una vez que esté totalmente inmunizada, regresará a México para celebrar con su pueblo. Y por si inmunizarse fuera poca dicha, California va a destinar más de 116 millones de dólares en incentivos para alentar a la vacunación. Mientras en Ohio, una joven se ha convertido en millonaria por vacunarse. Duro resultado, nos cuenta. Tras conocerse sus nombres, los ganadores recibieron una llamada del propio gobernador de Ohio. Abigail, de solo 22 años, no podía creer que ahora era millonaria gracias a que recibió su vacuna contra el COVID-19. Insiste que aún así, seguirá con su plan de comprarse un automóvil usado. Ohio ha visto un incremento del 45% en vacunaciones desde que anunciaron su lotería Vax-A-Million, con la que 5 vacunados afortunados se llevarán $1 millón. Y 5 jóvenes de entre 12 y 17 años, una beca que cubre colegiatura y alojamiento para 4 años en cualquier universidad estatal. El primero de esos ganadores es Joseph Costello, que junto a sus padres recibió al gobernador en su casa. Su papá lo sorprendió con la noticia. Los ganadores ejemplifican cómo hay 2 tipos de vacunados: los que aprovecharon la primera oportunidad para recibir el pinchazo, and it was a pretty easy decision to go and get the vaccine at the first chance that I could. Y aquellos que necesitaron un empujoncito para apurarse a recibirla. We had intended to get all of our children vaccinated by the end of this month, but because of the initial entry deadline for the contest, we pulled that date forward. El éxito en Ohio ha inspirado a otros estados como Colorado y Oregon a crear su propia lotería. Maryland está entregando $40,000 al día hasta el 4 de julio. Esa fecha el premio final será de $400,000. Nueva York tiene premios de hasta $5 millones y becas universitarias para 50 jóvenes. Y esta tarde el gobernador de California reveló más de $116 millones en premios, el programa de incentivos más grande de la nación. Lourdes Hurtado, Noticias Telemundo. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com.